Buenas noches, jóvenes. Buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches, abogado. Buenas Ok, noches, Sí, abogado, buenas noches. si se le escucha. ok. Bueno, ya empezamos a grabar. Pues hoy miren que vamos a aprovechar, como les había platicado anteriormente, era importante que aprovecháramos este fin de semana y bueno, el fin de semana que pasó también para poder seguir pues evaluando el contenido y también revisando las actividades y los trabajos que tenemos ahí pendientes. Ya recibí algunos de los mensajes en cuanto a los grupos, porque sé que algunos, pues de repente, pues ahí me están haciendo algunas revisiones y voy a revisar sus mensajes para así hacer las incorporaciones durante la noche, ¿verdad? No se preocupen si no les he contestado todavía, ha sido más que todo por eso. Bueno, es importante, pues hoy lo que íbamos a hacer era precisamente pues continuar con la temática que teníamos en relación a lo que es la clase. Les voy a compartir pantalla ahorita y quiero que ustedes miren esa parte que está aquí. Vamos a entrar, recuerden que nos quedamos en la unidad 1, en la clase 1. Aquí estoy entrando a la unidad. Y recuerden que lo que vimos fue, en primer término, lo que fue la lección, que es conocimiento científico, origen y clasificación. Ahí nos quedamos dentro de lo que fue el tema aproximación al conocimiento científico, que eso fue el tema que quedó pendiente para hoy. Pero hoy vamos a ver algo que tiene que ver con esta primera actividad, que yo sé que algunos pues han exteriorizado algunas de sus dudas a lo que es propiamente esta actividad de trabajo, porque recuerden que es una actividad que es de una discusión de un caso en particular. ¿Por qué el derecho es una ciencia? Bueno, para contestar esa pregunta, nosotros dispusimos aquí este material que aparece acá, ¿verdad? Este material descargable. Lo vamos a descargar ahorita para que ustedes lo miren. Vamos a abrir el acceso directo aquí mismo para que lo podamos apreciar. Aquí está ya el documento. Bueno, este documento es base y es básico para poder contestar esa pregunta. Ojo, jóvenes, porque recuerden que ustedes también tienen que crear un poquito de lo que es la parte del conocimiento aquí. ¿Y por qué les digo esto? Porque la intención mía es que nosotros entendamos por qué la ciencia del derecho es una ciencia. Yo sé que más de alguno de ustedes ha estado escudriñando un poquito pues el internet y han estado viendo algunas cosas que de repente pues hay algunos que piensan que de repente no lo es como ciencia como tal. Pero sí, es una disciplina del conocimiento y como disciplina del conocimiento es una ciencia. Recuerden que en el video que vimos el jueves pasado, bueno, el video propiamente lo vieron ustedes, pero dentro del resumen que hicimos del video, de la clasificación de la ciencia, hablamos que toda ciencia se puede diferenciar por tres cosas. Por su objeto, por su método y por su fin. Ahora, en el derecho, ¿cuál es el objeto del derecho? Es la regulación de los comportamientos sociales que tienen relevancia para un Estado en un momento histórico determinado. Eso está aquí en este material. Por eso les dije que tenían que leer este material base, ¿verdad? Y esto es importante aún para la evaluación también, jóvenes, ¿verdad? Eso está aquí en ese primer párrafo. Miren, aquí tenemos el objeto del derecho. Bueno, viéndolo desde esa perspectiva, tenemos que entender que el hombre como tal es un ser social por excelencia. Y como es un ser social, entonces todas las actividades, todos los hechos, todas las situaciones que dentro del alrededor de la sociedad se llevan a cabo, tienen una connotación que afecta a los unos como a los otros. Aquí el autor habla de que nosotros
por esencia somos animales sociales. Es feo, ¿verdad? De repente que hablemos de esa forma. Pero lo dice en ese contexto. Ok. Vemos este nivel, esto que llamamos los niveles de la investigación del derecho. Pero ojo, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Bueno, que cuando hablamos del objeto del derecho tenemos que entender por qué el derecho es una ciencia. En la siguiente página, vamos a ver aquí la siguiente página, en esta parte de aquí del lado izquierdo, en la página número 2, aquí hablamos, voy a hacer un poquito más grande para que lo podamos ver. Aquí está. En esta parte que está aquí, me dice, permítame, voy a borrarlo. Aquí, el derecho tiene dos niveles. Cuando hablamos del derecho como ciencia, tenemos que entender al derecho como ciencia. ¿Por qué se los digo así? Porque mire, hay muchos pensadores, muchos que de repente han estudiado al derecho y a otras disciplinas y se fijan que el derecho funciona al revés. ¿Cuándo aplicamos el derecho? Cuando el hecho concreto sucede en la sociedad. ¿Ok? En las ciencias, a diferencia de estas, cuando hablamos propiamente de las ciencias, se fija que no funciona de esa manera. ¿Por qué? Porque las ciencias por su naturaleza explican los fenómenos, pero al mismo tiempo brindan una solución a una necesidad o a un caso concreto. Pero el derecho aquí es distinto. Para ello, primero tenemos que formular un cuerpo jurídico y ese cuerpo jurídico tiene que solventar algo que nosotros llamamos como problemas jurídicos. Se nos presentan problemas y dificultades, por eso dice, el objeto del derecho es regular los comportamientos sociales que son importantes para un Estado en un momento histórico determinado. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona el primer nivel? Dice que el derecho como ciencia tiene dos niveles. El primer nivel dice que se desenvuelve, aquí comienza, miren estimados, en el análisis de las hipótesis normativas que deben formularse para resolver los problemas de una comunidad en un momento histórico determinado. ¿Ok? Les voy a dar un ejemplo para que me entiendan. No sé si ustedes se recuerdan, permítanme, no sé si ustedes se recuerdan cuando más o menos allá en el gobierno del expresidente Maduro, quien era presidente, si no más recuerdo, era don Porfirio Lobo Sosa, creo que era el presidente del Congreso Nacional. En ese momento empezó la efervescencia de un problema en la sociedad que se llamaba maras y pandillas. Bueno, las maras, las llamadas maras. Recuerden que en ese entonces aparece ese problema, que era un problema de sociedad, y entonces el legislador, para tratar de solucionar ese problema, instituye una norma. Hablemos de cómo se llamó esa norma. No realmente se llamó así. Si ustedes se acuerdan, se llamó ley antimaras, vulgarmente, ¿verdad? No era eso, sino que era una reforma a lo que nosotros llamábamos propiamente la asociación, que ahora era para fines ilícitos. Entonces hubo una reforma para que se pudiera constituir de que quienes se reunieran para fines ilícitos, pues eso constituía un delito. ¿Ok? Nace precisamente allí lo que es una norma en donde se establece una pena por causa de esa situación. Entonces, debido a eso, eso empieza a solventar de cierta manera ese problema que se había presentado en aquella época. ¿Ok? Entonces, ahí se desenvuelve el análisis del primer nivel. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tenemos que analizar cuáles son esas hipótesis normativas. ¿Una hipótesis qué es? Es una conjetura. Recuerden que el derecho es una conjetura, sino hasta que se aplica. ¿Ok? Para eso es el derecho. La norma se escribe, pero cuando sucede el hecho, entonces aplicamos la norma a ese hecho concreto. ¿Por qué? Porque eso constituye un problema. ¿Qué tratamos de hacer con la norma? Solucionar ese problema que tenemos precisamente en la sociedad. Entonces, eso era lo que estaba pasando en aquella época.
Entonces, eso empezó a solventar de cierta manera el problema. Pero recuerden que así como el derecho evoluciona, también evoluciona lo que es la comisión de los delitos. ¿Ok? Entonces, empezó a cambiar esta situación. ¿Ok? Permítame, jóvenes. Disculpen que tuve un pequeño problema técnico. Entonces les decía, que se trató de buscar una solución. Entonces, pero los grupos antisociales también cambiaron. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que me dice ese primer nivel? Yo tengo que ver cómo resuelvo el problema. Entonces, tengo que ver si la norma para el caso concreto me ayuda a resolver ese problema. Bueno, ustedes saben que ya ese grupo ha pasado, ese grupo de maras y pandillas ha evolucionado. Antes era más fácil poderlos identificar, era mucho más sencillo poder determinar cuáles eran los delitos en cuanto se aplicaba, y esto se ha regenerado de tal manera de que ha cambiado. Entonces, como ha cambiado, es necesario instituir otro tipo de normas para solucionar ese caso concreto. Vemos que ahorita ya en el presente eso de alguna manera promueve otro tipo de normativas para tratar de ayudar a solventar el problema que en aquel entonces era el problema de inseguridad, ¿ok? Bueno, ese es el primer nivel, como les decía. Pero veamos cómo funciona el segundo nivel, porque el primer nivel es este. El análisis de las hipótesis normativas que se deben formular para resolver los problemas de esa comunidad en ese momento histórico determinado. Pero el segundo parte dice aquí de los postulados normativos que ya están formulados para ver su desarrollo pragmático. ¿Qué significa desarrollo pragmático, jóvenes? Significa en la práctica. Entonces, ¿qué pasa? Esto cómo cambió, cambia también el delito, entonces tiene que cambiar la norma. Entonces, tenemos que modificarlo y tenemos que ver cómo solucionáramos esos conflictos para los cuales han sido elaborados. Otro ejemplo práctico. Si ustedes se recuerdan, en el gobierno actual, que bueno, que ya tiene 2 periodos, si ustedes se acuerdan, una de las primeras normativas que se instituyeron para solventar el problema de inseguridad fue la llamada tasa de seguridad. Bueno, ¿qué pasó con la tasa de seguridad? La tasa de seguridad se creó para tratar de solventar precisamente el problema de inseguridad. ¿Cómo funcionaba? Bueno, se instituyó algo así como un canon. Si bien es cierto, no aplica en un sentido como un canon, es algo que se paga regularmente, en donde el ciudadano que maneja ciertos requisitos, por ejemplo, el manejo de tarjetas de crédito de más de X cantidad, el manejo de cuentas bancarias de X cantidad también de dinero y transacciones de tipo económico con un valor pecuniario un poco más mayor, ¿verdad? Un poco mayor. Entonces, de esa manera se instituye esa tasa. Bueno, si ustedes se fijan aquí, habla en la primera parte, voy a borrar acá, en este primer párrafo, habla que varios de esas hipótesis normativas tienen algunos condicionamientos. Mire, cuenta con los condicionamientos. ¿Cuáles pueden ser? Pueden ser políticos, pueden ser sociales, pueden ser económicos. En este caso, cuando hablábamos de la ley antimara, ustedes se recuerdan que vulgarmente se llamó así, pero que no era eso, sino que era una reforma a la asociación lícita que después constituye el delito de asociación ilícita. Entonces, ese fue un condicionamiento social. Esto de la tasa de seguridad es económico. Entonces, dentro de eso, tenemos que ver cómo se desenvuelve la hipótesis. ¿La hipótesis cuál es? Es la norma. Les vuelvo a repetir, hasta que no se aplique, entonces deja de ser una suposición y de esa manera se constituye como una norma que se aplica al caso concreto. Ya parte ahí entonces el segundo postulado que está acá. Ver el desarrollo pragmático de la norma, ver cómo se desenvuelve, ver si me ayuda a solventar ese problema que está en el espacio. Digo yo en el espacio es
en todo el entorno social en el cual nos estamos poniendo en práctica. Vaya, si ustedes ven ahorita, el gobierno ha tenido que cambiar las reglas del juego en cuanto a lo que es la aplicación de diferentes normativas de tipo laboral, de tipo político. Ahorita está, por ejemplo, en boga lo que es las reformas a la ley electoral, porque ya viene un año electoral. Debido a esto del COVID, se tuvo que reactivar la discusión, por ejemplo, de la firma electrónica, de los contratos electrónicos, que fue aprobado recientemente debido a este problema de la pandemia. Entonces, ahí se aplica ese primer nivel. Analizamos esas hipótesis, vemos los condicionamientos y vemos cómo nos ayudan a resolver los problemas. ¿Ven cómo funciona el derecho como ciencia? Ahí es donde respondemos el primer elemento de esos tres que mencionamos al principio, el objeto. Cuando hablamos del objeto es regular los comportamientos sociales que administra el Estado en un momento histórico determinado. Entonces, para entender el objeto, tenemos que saber cómo funciona el derecho como ciencia. Entonces, ahí están los dos niveles del derecho como ciencia. El segundo dice que parte de los postulados ya formulados para ver ese desarrollo pragmático para solucionar los conflictos, para los cuales cumplen el fin para el cual fueron precisamente elaborados. Esa es, por decir así, los primeros elementos para poder entender el objeto del derecho. ¿Ok? Bueno, pasemos al siguiente paso. En esta parte subsiguiente, explicamos los otros dos elementos, el método y el fin. El método dice que el método por excelencia de la ciencia jurídica es la interpretación jurídica. Se los platico así de esta forma. Para que nosotros podamos saber a qué tipo de problemas nos dirigimos, tenemos que distinguir entre un problema jurídico y algo que no es un problema jurídico. Para efectos de la clase le vamos a llamar juicio político. Aunque sabemos que ese término, jurídicamente hablando, pues tiene una connotación que es muy distinta a la que vamos a utilizar para la clase, ¿ok? Pero, ¿qué vamos a decir? Bueno, que problema jurídico es todo lo que está contenido dentro del derecho y se cataloga como tal porque el derecho mismo lo instituye para tratar de solucionar el problema en concreto. Pero en contrario sensu tenemos el juicio político, que es todo aquello que se encuentra fuera del derecho y que se discute en el ambiente sociojurídico, pero que no constituye precisamente un argumento como tal dentro del planteamiento jurídico. ¿Ok? De ahí viene precisamente una pregunta. Vaya, yo les puedo preguntar a ustedes y a ver qué me responden en base a esa definición que yo les di de problema jurídico y de juicio político. ¿Será la pena de muerte un problema jurídico? ¿Qué piensan ustedes? ¿Alguien que me responda? No. No, ¿por qué, José? Porque no lo contemplan las normas. Exacto. Y ese es uno de los elementos que de repente hasta nos puede dar a confundir, ¿verdad, José? Porque muchos piensan o muchos pensábamos de repente que la pena de muerte sí es un problema jurídico, pero como bien lo dijo José, no es así. ¿Cuál es la pena que está instituida como pena que es catalogada pero muy relacionada a lo que es la pena de muerte? En nuestra legislación no se permite la pena de muerte. Aquí sí se permite, por ejemplo, la cadena perpetua, que es distinto. Pero la pena de muerte no es un problema jurídico. Ahora, les pregunto, si de repente ha leído este material, vaya, ¿podrá un cónyuge venderle un bien inmueble o mueble al otro cónyuge? Vaya, pongámoslo así. Si mi esposa me quiere vender su carro, ¿ella lo podrá hacer? ¿Qué piensan ustedes? ¿Será un problema jurídico o será un juicio político? ¿Algún voluntario? ¿Algún valiente? Yo podría decir que es un juicio político.
¿Por qué? No problema jurídico porque al final es un contrato y en los contratos no hay excepción para el cónyuge. Ok. Balbina mencionó algo importante. Si es un contrato, ¿los contratos los reconoce el derecho? ¿Qué piensa, Sí. Balbina? Claro, Sí. claro. Bueno, entonces sí constituye un problema jurídico, Balbina. Ujú. ¿Me entiende? O sea, todo aquello que está contemplado dentro de la normativa sí constituye un problema jurídico. Pero todo aquello que no está dentro de nuestro derecho, entonces no es un problema jurídico. Ahí es cuando sabemos cómo funciona el método. Les voy a hacer otra explicación. ¿El juez cómo creen que va a dictar sentencia? El juez tiene que ver los hechos, pero ¿podrá el juez a su discreción dar una sentencia a sabiendas de que de repente sea desde su punto de vista? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí o no? No, Tiene no que ser abogado. apegado a derecho. No abogado, tiene que estar Exacto, apegado. Ujú. exacto, Ricardo y Balbina. Es necesariamente para que un juez pueda dictar sentencia, se ocupa de que él mire la normativa. Entonces, ¿ven cómo funciona el método? ¿Qué es lo que hace el juez? Interpreta. Por eso el método por excelencia de las ciencias jurídicas es la interpretación. Si viene un cliente y le viene a decir a usted, abogado, abogada, yo me quiero divorciar. ¿Y por qué? No, porque fíjese que mi esposa cuando quiero ver el partido del Barcelona o del Real Madrid, me apaga el televisor. ¿Creen que será una causal suficiente de divorcio? No, no es una causa suficiente. Pero Al imagínense. menos, Ajá. al menos Depende. que, yo digo que no, pues, porque al menos que no hubiera una causa de que esté agrediendo a la persona o una causa suficiente o que sea estable, ahí sí se podría pedir el divorcio. Exacto. Entonces, Ricardo dijo algo importante. Y ustedes lo han estado viendo dentro del contexto de lo que estamos viendo como problema. El objetivo del derecho, ¿cuál es? El objetivo del derecho como tal, mis estimados, es que nosotros podamos resolver los problemas jurídicos. Entonces, ¿de qué nos sirven esos tres elementos? Ya vimos el objeto, ya vimos cómo funciona el derecho como ciencia. Necesariamente, el jurista, para poder crear una normativa, necesita resolver el problema. ¿Y cómo lo resuelve? Creando una normativa que nos ayude a poder cumplir el objeto del derecho. El mismo jurista y el mismo legislador necesita también ver cómo se desenvuelve la norma para ver si esa norma me ayuda a resolver el problema. Si no me ayuda, ¿qué tiene que hacer el legislador? Crear otra norma para tratar de resolverlo, reformándola, derogándola o fundando otra norma que de repente me ayude a resolver ese problema. Si no, en cuyo caso, ¿qué hace el jurista? El jurista, pues, como nosotros, sean los defensores públicos, los abogados y los fiscales, etcétera, etcétera, todos los que funcionamos dentro de ese contexto jurídico, forzosamente interpretamos el derecho para decirle al cliente, así como le dice a Ricardo, pero es distinto, que yo le diga, no, fíjese que yo me quiero divorciar porque mi esposo o mi esposa practica violencia doméstica. Puede ser de tipo psicológico, puede ser de tipo físico, pero si hay y si se cataloga como violencia, entonces dentro del derecho puede ser una causal de despido. Pero ¿quién me lo dice? El derecho. Entonces, ven cómo funciona en prima precisamente esos dos primeros elementos. Ahora miremos el tercer elemento. ¿Para qué nos sirve el fin del derecho? Ojo, estimados, forzosamente para poder resolver el problema jurídico, aplicamos el método. Pero ¿el fin cuál es? El fin es el derecho mismo. ¿Y cuál es la fuente formal del derecho? Son dos. La fuente principal, que es la ley, que eso está aquí, miren. Se lo voy aquí a marcar para que ustedes lo miren. Aquí está, ¿ves? En esta parte de aquí. Aquí habla precisamente de eso que estábamos hablando. ¿Por qué? Porque la fuente formal, ¿verdad?
en ese sentido, no, perdón, permítame, que aquí habla de otra cosa. Es el párrafo anterior, pero siempre es relacionado, ¿verdad? Aquí, en este primer párrafo de la siguiente página. Aquí está. Entonces les decía que forzosamente la fuente formal es la ley y que es la fuente principal y las fuentes subsidiarias. Esos son las dos fuentes que están catalogadas precisamente dentro de lo que nosotros llamamos el fin del derecho. En nuestro derecho se catalogan tres tipos de fuentes desde el punto de vista de nuestro derecho escrito, lo escrito o constitucionario, y tercero, el jurisprudencial. Que eso es una clasificación que ya está reconocida dentro de nuestro derecho. Pero ojo, también existen otros tipos de fuentes subsidiarias. Ahí se mencionan algunas de ellas. Por ejemplo, está la analogía, están los principios generales del derecho, está la costumbre, que yo creo que la han escuchado mucho ustedes, y el negocio jurídico. En la costumbre, como consecuencia, está la jurisprudencia. Se han escuchado que de repente dice, la costumbre se hace ley, dice. Bueno, ¿cómo sabemos que la costumbre se hace ley? Siempre y cuando nuestra normativa lo reconozca como tal. Si nuestra normativa no reconoce a la costumbre como una fuente principal, entonces no se puede catalogar como una fuente subsidiaria. Ojo. Entonces, ahí funciona el fin precisamente del derecho. ¿Cómo? ¿A dónde tienen que ver los juristas? ¿Dónde tienen que ver los jueces? ¿Dónde tiene que ver el legislador para poder solventar el problema jurídico dentro del objeto? Es en el fin. ¿Y el fin cuál es? La ley y la fuente subsidiaria. Bueno, de aquí ya hablamos cómo propiamente, en ese sentido, funciona precisamente el derecho como ciencia. Por eso les digo, dentro de la actividad lo que ustedes tienen que hacer, estimados, es leer este documento base, pero partiendo de ese documento, poderlo explicar así como se los estoy explicando a ustedes ahorita, en tal sentido que ustedes respondan la pregunta. Pero que no solamente eso, ahí se les pide 3 fuentes o 3 referencias bibliográficas para que ustedes las incorporen. Porque el objetivo no solamente es leer solamente este documento. Que ojo, este documento es parte del contenido del examen. Sí, dígame. La bibliografía de este documento sería la que estableció usted ahí, ¿verdad? Sí. En el documento, en el enlace pues, para descargarlo. Así como está, es exactamente la bibliografía como está. Por eso se los copié literal, para que ustedes lo incorporaran dentro de la bibliografía de su trabajo. Claro, Ok. Ustedes tienen que incorporar otras 3 referencias como mínimo. Ojo, ¿verdad? Sí, Porque lo que pretendemos aquí, estimados, es que ustedes puedan crear su propio conocimiento. Yo les voy a compartir un video más noche, antes de las 9 de la noche, ¿verdad? Porque ya si es muy tarde, yo sé que a veces de repente yo no les contesto ya un poquito tarde o de repente pues yo les escribo pues a veces un poco tarde, tal vez para aprovechar un poquito el tiempo, pero por ejemplo, la coordinación académica de la facultad compartió un video excelente donde se habla precisamente de este tipo de trabajos, que es en cuanto a la honestidad que tenemos que hacer para implementarlos en nuestros trabajos de investigación. Cuando usted va a referenciar algo, si no son palabras suyas, necesariamente usted tiene que citar. Entonces, para eso son las normas APA y eso es lo que yo estoy tratando de hacerles ver con mucho respeto para que ustedes vayan de manera transversal entendiendo cómo se hacen las referencias. Y de esa manera, pues aprendamos para la vida, porque eso nos va a servir para toda la vida, estimados. Porque créanlo o no, que por ejemplo, cuando yo saqué mi maestría, cuando he sacado otros diplomados, otros estudios a nivel de posgrado, necesariamente usted tiene que aplicar este tipo de normas. Y que recuerden que no solamente son estas normas APA, hay otros tipos de normas. Más adelante vamos a ver algunas de esas normas que son las que se aplican para aprender a redactar este tipo de documentos, ¿verdad? Entonces, ven cómo se trabaja el objeto, ven cómo se trabaja el método y ven cómo se trabaja el fin. Ahora, más adelante, en el mismo documento, ustedes van a encontrar
Aquí, por ejemplo, en esta página, esta es la página 4, van a encontrar cómo se aplica el método. ¿Y el método cuál es? La interpretación jurídica. Se los voy a tachar aquí. Que ojo, que yo cometí el error de subirles un documento que yo ya tengo subrayado. Así que les estoy ahorrando trabajo. Más bien debo de bajar este documento y mejor subirles el que no está subrayado, ¿verdad? ¿Qué piensan? Ya trabajamos, abogado. Ya lo tengo descargado, abogado. Ah, bueno. Ya aprovecharon entonces. Ya lo Ok. descargamos. Sí, ya todos lo tenemos, abogado. Bueno. Igualmente, Pero bueno, todos lo descargamos. la iniciativa mía es que ustedes leyeran esa parte importante. Ahí les marqué dos cosas. ¿Cómo interpretamos? ¿Cómo aplicamos el método? Primero, para poder interpretar tenemos que determinar cuál es el significado de los conceptos teóricos. ¿Se recuerdan que cuando les hablé en la primera clase, cuando les dije, deme el concepto de mujer? Vaya, le voy a preguntar a alguien aquí, a ver qué me dicen. A ver si me entendieron el concepto de algo. Porque una cosa es el concepto y otra cosa es la definición. Vamos a ver, alguien que me pueda responder. Vaya, veamos. Vamos a aprovechar un varón aquí. Vaya, Alan Maldonado, perdón. Alan Maldonado, ¿me escucha? Sí, le escucho. Ok, vaya, Alan, métase a problemas ahorita y defíname qué es la mujer. Ay, Se la puso difícil, abogado, difícil. es que no, eso no, mejor no, me ahorro problemas definiendo Tiene eso. miedo a dar una respuesta equivocada. Sí. Bueno, Difícil eso. y ahí es donde quiero entrar, Alan, porque miren, le voy a decir, si nosotros queremos el concepto de algo es la imagen que usted tiene. ¿Y qué es el concepto de mujer? Mujer, ese es el concepto. Pero es distinto que yo le diga, Alan, defíname qué es la mujer. Es el ser más hermoso sobre la tierra y sobre el universo. Vaya, puede hablar bonito, aprovecha ahorita. A eso me refiero, ¿me entiende? O sea, una cosa es el concepto y otra cosa es la definición. Pero cuando hablamos de conceptos teóricos, es lo que usted, a ciencia cierta, maneja dentro de la misma imagen que el mismo derecho le da. Vaya, por ejemplo, el derecho mismo define diferentes conceptos jurídicos, ¿sí o no? Usted puede ver que, por ejemplo, me define qué es la compraventa, tanto la civil como la mercantil. Me define, por ejemplo, los delitos. Me define, por ejemplo, las diferentes características que se pueden dar dentro de un contrato. Entonces, cuando interpretamos, lo primero que nosotros tenemos que entender es el concepto teórico. ¿Y qué es el concepto teórico? Es lo que en un simple español usted maneja. Usted, al leer el artículo, es lo que usted entiende como concepto. Es como lo que usted se le viene como imagen mental precisamente dentro del conocimiento y la experiencia que usted tiene. Pero unido a eso también van los juicios de valor. Si usted mira ahí, en esa parte, y ustedes miran, compañeros, cuando dice determinar el significado de los conceptos teóricos y los juicios de valor. ¿Qué significa juicio de valor, jóvenes? Significa lo que el legislador, ¿verdad?, consideró o lo que el legislador dio a entender dentro de la norma que aquí se instituye. Es como que usted se ponga en los pantalones del legislador y usted diga, ah, el legislador al formular esta norma lo que quiso decir fue esto. O lo que pretendió dar a entender fue esto. ¿Ok? Entonces, esa es la primera forma de interpretar. Esa es la primera dimensión, porque hay una doble dimensión para aplicar la interpretación. Para que la interpretemos correctamente, tenemos que hacer eso. Primero, determinar los conceptos teóricos y determinar los juicios de valor. Vaya, si el legislador, por ejemplo, quiso dar a entender que un determinado artículo, ustedes lean el 321, por ejemplo, que habla de la responsabilidad del funcionario público dentro de la acción de sus actos como funcionario. Y dice ahí,
que él es responsable ante la ley por cada uno de los actos que realice dentro de su administración y jamás superior a ella. ¿Cuál es el juicio de valor ahí? El juicio de valor que va implícito es la honestidad, que él tiene que cumplir lo que dice la ley y que ninguno de los actos que va a llevar a cabo van a estar por sobre de la ley misma. Entonces, para poder interpretar, esa es la primera forma. La segunda forma, ¿cuál es? Que ese es el siguiente espacio que aquí les puse. Miren, determinar el alcance de las fuentes formales del derecho. Es decir, ver la totalidad de los supuestos que integran o que constituyen la norma. En otras palabras, cuando usted va a interpretar, no se va a quedar solo con ese artículo, sino que tiene que leer el capítulo. Tiene que ver si hay otras normativas, si existen otros aspectos que dentro del contexto de la norma le van a ayudar a resolver el problema. Miren, yo he conocido muchos colegas que lastimosamente con las raras, con muchas, podría decir así, la regla general es otra y la excepción es otra. Lastimosamente hay colegas que de repente no saben interpretar la norma. Y al momento de fundamentar una pretensión de una demanda, ellos se equivocan y disponen otros artículos que para su conveniencia o del cliente quieren dar otro tipo de consideraciones y confundir de repente al juez. Pero el juez no se va a dejar confundir. ¿Por qué? Porque el juez tiene que ser el primero que tiene que conocer el derecho y tiene que saber cómo se interpreta. Entonces, ven el contexto, ver todo el alcance. Si tienen que aplicar el artículo, el capítulo, el libro, o por decir así, las otras leyes que están dentro de eso, entonces es todos los supuestos que integran la norma. ¿Ok? Entonces, esa es la doble dimensión para poder interpretar el derecho. ¿Ok? Ese es cómo interpretamos. Ahora, en la siguiente página, estimados, que está aquí mismo, podemos ver que existen diferentes métodos de interpretación. Aquí se los voy a mostrar. Está el método exegético, el método sistemático y el método sociológico. Veamos el primero, así rapidito, porque el tiempo corre y la intención es que aprovechemos esta clase para dejarles algunas dudas y que ustedes de repente mañana, aprovechando, aterrizando en esta situación, podamos entender mejor cuál es el contexto de la ciencia, del derecho como ciencia, ¿verdad? Porque eso es lo importante que nosotros tenemos que entender. Aplicar todo el conocimiento de la lección que estamos viendo como clase, aplicado efectivamente a lo que es la ciencia del derecho. Porque recuerden que esa es la ciencia que estamos estudiando nosotros. Bueno, veamos el método exegético. El método exegético se parece mucho a la interpretación pura, a esto, ¿verdad? A estos dos aspectos. Ya van a ver por qué. Porque dice que el método exegético dice que la norma debe ceñirse a la voluntad de quien la formuló. Eso se parece mucho al juicio de valor, ¿se acuerdan? Y no solamente eso, dice que puede aprenderse a través de 3 elementos. 1, el análisis semántico de las palabras. ¿Cómo les dije yo que se analizaban los conceptos teóricos? Viendo a lo que en un simple español usted entiende que puede interpretar la normativa jurídica. ¿Ok? O el estudio lógico de la norma. ¿Qué es el estudio lógico de la norma, estimados? Cuando de repente vaya, les voy a dar un ejemplo así, en un testamento. Y este es un caso real, aunque no lo crean. Vino el padre, que es el causante, testó a favor de su hijo y dijo, pongo como cláusulas que para que él sea el heredero universal de todos mis bienes, es que cuando yo fallezca, él tiene que cumplir varias condiciones. La primera condición es que dice que él tiene que obtener una carrera universitaria. La segunda condición es que esa carrera universitaria tiene que ser astronauta. Y la tercera condición es que viaje a la luna. Señor, aquí como que el señor no quiere heredarle a su hijo, ¿sí o no? Porque ¿qué pretende hacer con estas cláusulas, estimados? Usted puede graduarse de la universidad, es algo lógico, ¿sí o no?
usted de repente puede convertirse en astronauta. Hay muchos centroamericanos que han viajado a los Estados Unidos y que han trabajado en la NASA y que han podido obtener un título universitario en esa área del conocimiento. Pero ojo, actualmente, aunque el hombre es capaz de viajar a la Luna, pero actualmente no se están realizando viajes en ese sentido. Y entonces, en otras palabras, aquí la aplicación del estudio lógico no se aplica. Esa cláusula es por no puesta, estimados. ¿Por qué? Porque es algo que no puede suceder dentro de la lógica humana actual. Entonces, cuando nosotros interpretamos, tenemos que analizarlo desde ese contexto. Entonces, en ese primer elemento, en ese segundo elemento, perdón, porque el primero es análisis semántico de las palabras. El segundo, estudio lógico de la norma. Tercero, la revisión minuciosa de los antecedentes históricos. ¿Qué significa eso? Que todos, al momento de analizar qué es lo que pretendía precisamente el legislador, es poder ver, por ejemplo, en una norma, normalmente cuando queremos saber qué es lo que pretende el legislador, tenemos que leer, por ejemplo, la exposición de motivos. Hay leyes que traen exposición de motivos. Si usted lee, por ejemplo, el Código de Comercio, trae una de las exposiciones de motivos más completas en todas las legislaciones del país. La Constitución de la República lo más que tiene es un preámbulo. Si ustedes lo leen, se van a fijar que ahí dice 2 diputados de la Asamblea Nacional Constituyente mediante la unción de Dios, etcétera, etcétera. Ese es un preámbulo. Pero no me explica realmente cuál fue el sentido de la norma. La exposición de motivos me explica cuál en realidad fueron los motivos como para poder formular X artículo o X capítulo. Si ustedes leen los considerandos de una ley, generalmente, ¿qué le dice? Considerando que pasó esto y esto y esto, considerando que en Honduras se necesita esto y esto y esto, viene el por tanto. Entonces el por tanto es la ley propiamente dicha. Entonces, si se fijan, para poder aplicar el método exegético, tenemos que usar esos 3 elementos, ¿verdad? De esa manera se nos va a facilitar mucho más poder interpretarlo usando ese método de interpretación. El otro método que está aquí es el sistemático. Miren cómo dice aquí. La norma no es más que la parte de la estructura jurídica del Estado, en cuya función debe interpretarse. Y esta estructura se establece mediante los postulados que están contenidos en la Constitución política o en los principios generales que informan o que forman las instituciones del derecho. ¿Qué significa? Vaya, ¿cómo yo sé cómo una institución está constituida? Por ejemplo, si yo quiero averiguar cómo, a dónde y cómo, por ejemplo, tengo que interponer una denuncia, por ejemplo, en el Ministerio Público, ¿cómo lo puedo hacer? Muchos de repente nos informamos y llamamos a la institución y ellos nos dicen el proceso, pero el proceso, aunque no lo crean, está en su ley orgánica. ¿Y cómo aplicamos precisamente esa interpretación? Gracias. Podemos usar precisamente lo que es la interpretación usando el método sistemático. Porque es una forma de entender y comprender cómo funciona una determinada institución jurídica. ¿Por qué dice la Constitución de la República? Porque la Constitución me dice, por ejemplo, cómo funciona un determinado poder del Estado, cómo funcionan las secretarías de Estado. Aunque lo dice de manera general, pero también lo podemos escudriñar en otras normativas que forman las diferentes instituciones jurídicas o del derecho dentro de toda esa estructura o organización. Entonces, si se fija, el método sistemático se aplica desde ese punto de vista. El tercer método es el sociológico, que es el que está aquí al final. Y si ustedes se fijan, estoy en clase. Cuando hablamos propiamente del método sociológico, nos referimos a lo que es de que muchos pueden creer que debe fundarse dentro del deber ser de la norma. En otras palabras, respetar lo que dice el legislador o lo que pretende el legislador. Pero ojo, cada norma, de acuerdo a los pensadores en la aplicación del método sociológico, piensan que no puede rebasar la específica realidad en la cual se instituye precisamente el Estado mismo. ¿Por qué?
Porque la gran parte de las normas tienen una base social. ¿Sí o no? Si se fijan, todos los aspectos o la mayoría de los aspectos jurídicos que se fundan dentro de la normativa tienen una base social. Entonces, no deja de ser del todo cierto, aunque no todas las normas se le aplica el método sociológico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, podemos entenderlo dentro de la conceptualización propia del Estado. Vaya, por ejemplo, si hablamos de la mujer, hablamos de la niñez, hablamos, por ejemplo, del adulto mayor, hablamos de diferentes aspectos sociales, entonces sí lo podemos interpretar usando el método sociológico. Entonces, si ustedes se fijan, existe la interpretación pura como el método por excelencia y existen otros métodos de interpretación que tal vez nos ayudan para poder entender el fin del derecho. Porque recuerden, para poder entender el objeto, tenemos que aplicar el método. Y para poder entender el fin, tenemos que para poder entender el objeto, aplicamos el método. Y para poder entender precisamente el fin, tenemos que aplicar de igual manera lo que es la interpretación jurídica. Bueno, eso desde la concepción de los métodos de interpretación. Ahora miremos en esta última página, porque es lo que me interesa que ustedes sepan y conozcan, que es el derecho en la praxis. ¿Qué significa el derecho en la praxis? Significa el derecho en la práctica. Exacto, en la práctica. Ustedes, por ejemplo, cuando de repente les viene un cliente y les dice, fíjense que a mí me asaltaron. Ajá, ¿y cómo fue que le asaltaron? Bueno, no, fíjense de que yo iba caminando por la calle, de repente alguien se tropezó conmigo, una cuadra después, me sustrajeron la cartera y... Es buena esa cosa, vieras cómo la pide la gente. Me robaron. ¿Ok? Así es como dice ustedes de ese sentido. O su cliente, digamos así. Pero de repente usted le dice, bueno, para poder catalogar y poder acusar a una persona, tengo que saber qué delito es el que está aplicado. Entonces, el primer problema que se le presenta es este, miren, este que aparece aquí. Tiene que determinar cuáles son los hechos relevantes. O sea, en otras palabras, catalogar lo que sucedió realmente mediante los hechos que le sirven de base para formular los problemas jurídicos. El problema jurídico es el que está en la ley. Ustedes saben que una cosa es robo y otra cosa es hurto. De repente, ¿qué fue lo que pasó con este señor? Si no se dio cuenta, exacto, fue hurto. Entonces, el primer elemento que tenemos que determinar son los hechos relevantes que sirven de base para formular y determinar qué fue lo que realmente pasó. Ahora, si una vez que usted ya lo determinó, entonces tiene que cumplir el siguiente problema. ¿Cuál es? Ver la forma de probar dichos hechos. ¿Ok? ¿Qué significa eso de probar? Aquí lo voy a poner mejor, ¿verdad? Porque yo lo rayo un poquito así. Es que yo soy zurdo, pero como el ratón lo uso en la derecha, por eso se me va un poquito de lado. Entonces, ¿qué significa probar dichos hechos? Vaya, si de repente él no logró determinar quién fue la persona, pero es distinto que de repente usted lo agarre infraganti. Que de repente más adelante usted vino y sintió que le sacaron la cartera y usted salió persiguiendo a la persona, tuvo ahí varios testigos y los testigos vieron que él fue el que se llevó su cartera. Bueno, ¿cuál es la prueba que usted tiene? Son los testigos. Ahí la situación cambia. Wow. Ajá. Ya sería robo. Ah, claro, porque de repente, si me dio, por ejemplo, algún tipo de intimidación, vaya, imagínense que más adelante usted lo persigue o lo persigue la persona y de repente lo trató de encarar y decirle, tú me robaste la cartera, y ahí sí hubo, digamos, algún otro tipo de situación, entonces ya puede haber un concurso de delito. Entonces, si se fijan, ese es el segundo término que hay que tratar de determinar. O sea, ver la manera de probar esos hechos. Ajá, dígame. Abogado, disculpe la interrupción que pasó, fue algo erróneo que entró alguna llamada. Ah, no, cuidado, no se preocupe. Si los atenuantes que se están planteando en el caso, así como usted lo dice y como el compañero hace la referencia,
no varía dependiendo en cómo se ve la situación, porque puede existir diversas circunstancias que lleven el caso de diferentes formas y a poder aplicar la ley de distintas maneras. Así es. Usted bien lo dijo, Francisco. O sea, lo que se hace ahí es, por eso, determinar muy bien los hechos. Usted tiene que saber exactamente. Usted sabe que un caso se puede perder o se puede ganar si usted no cataloga bien los hechos y ver qué norma es la que se aplica a cada uno de esos hechos. Porque hay muchos, por ejemplo, delitos que de repente se pierden en el Estado cuando no se fundan realmente en base a derecho. ¿Por qué? Porque se da este problema del derecho en la práctica. Tiene que ver la manera de probar los hechos. Y de esa manera poder catalogarlo y determinar qué fue lo que realmente dentro del aspecto jurídico sucedió. Vaya, por ejemplo, hablamos de instituciones jurídicas que son muy parecidas. Vaya, el caso del robo, del hurto. Vaya, por ejemplo, el arrendamiento y el comodato son bien parecidos. ¿Cuál es la diferencia? Que el arrendamiento es oneroso, quiere decir que se paga un precio, y el comodato, de igual manera, se presta una cosa, pero es gratuito. Entonces, para poder catalogarlo y poder entenderlo, tenemos que ver sus características dentro de lo que es la norma. Y dentro de la norma poder decir, lo que se aplicó aquí fue el comodato. O lo que se aplicó aquí es el arrendamiento. De igual manera, si dentro del mismo derecho se establece alguna condición especial, también tenemos que contar con ella. ¿Se recuerdan lo que le hablaba dentro de lo que era propiamente la interpretación jurídica? La totalidad de supuestos que le integran. Si nosotros tenemos que catalogar esos espacios, forzosamente para poderlos catalogar tiene que estar contemplado en derecho. Si el derecho no me lo dice, el juez no puede inventarse cualquier otra cosa que no esté dentro de, que no esté fuera del derecho. ¿Me entienden? Entonces, ven cuál es el problema del derecho en la práctica. Bueno, esa era la intención de hoy, estimados, de mostrarles cuál era la actividad precisamente que queríamos que hicieran, porque recuerden que el objetivo de la actividad era que ustedes también participaran y pudieran crear un poquito dentro de lo que es la parte de la norma. Y recuerden que dentro de la actividad está también el poder incorporar otras referencias para enriquecer la respuesta que ustedes van a explicar dentro del contenido. Pero sí era importante que yo les explicara este material para que ustedes comprendieran cómo funciona el objeto del derecho, cómo se da el derecho como ciencia, entender lo que es un problema jurídico, qué no es un problema jurídico, cómo se aplica el método, cuáles son precisamente cada uno de esos elementos que son importantes dentro de la interpretación y dentro del fin del derecho, que son las fuentes formales, que en este caso es la ley, y las fuentes subsidiarias. Y por último, el derecho en la práctica, ¿verdad? Porque una cosa es entenderlo, entender al derecho como ciencia, y otra cosa es verlo ya desde el punto de vista de la praxis del derecho. Bueno, abro tribuna ahorita en estos pocos minutos que quedan, por si alguien tiene alguna duda sobre lo que hemos platicado, para que profundicemos. Igual mañana vamos al principio de la clase de mañana yo les voy a retomar esta parte por si quedaron algunas dudas, para que así de esa manera pasemos a la siguiente parte, que es para completar la primera lección, la primera clase, ojo estimados, y así el día de mañana pues ustedes puedan pasar ya a la siguiente clase, que es la clase número 2, que ya habla propiamente de los métodos de la ciencia. Abogado. Dígame, Fernando. Este contenido también es parte del foro, ¿verdad? La participación del foro. No. No. Este es propiamente dentro Solo de la tarea. Exacto, es dentro de la actividad. Recuerden que ya dentro de lo que es la actividad del foro es propiamente lo que vimos en la lección. Esta parte la evaluamos en lo que es la actividad que les estaba hablando, que es una actividad grupal. Pero ojo, este contenido viene en el examen, ¿verdad? Por eso es importante que ustedes revisen ese contenido y lo entiendan, lo comprendan, ¿verdad? Por eso les digo yo y por eso lo toqué hoy como parte de la clase, para que así ustedes lo comprendan y lo profundicen. Mañana
le vamos a tomar otro ratito para que ustedes de repente, si les ha quedado alguna duda, pues mañana también lo podamos ver al principio, ¿verdad? José Valladares, ¿me iba a decir algo? Con ¿Levantó la respecto a mano? lo que le comenté por mensaje, abogado, ¿Sí? con relación a la tarea, que hay un archivo subido, nos aparece el enlace ya, entonces. Ah, ok. Sí, es que ¿sabe qué pasaba, José? Es que como estaba creando los grupos, la actividad cuando yo la preparé, la actividad quedó como por grupos. Entonces, como no estaban constituidos, a todos se les tomaba como que era del grupo 1. Entonces, por eso aparecía como ya había un compañero, un grupo, perdón, que ya había subido la tarea. Entonces estaba como que ya la habían entregado por todos, ¿verdad? Por eso fue que, como yo estaba creando los grupos, por eso yo les compartí, ¿verdad? Yo les compartí ahí, estimados, cuáles eran los grupos que ya ustedes me habían enviado, para que así de esa manera continuar armándolos. Hasta el momento tengo 8 grupos armados, pero ya ahí me estuvieron aclarando algunos, que algunos pues me enviaron la información, que todavía no los habíamos preparado. No se preocupen, hoy la noche vamos a seguir trabajando en eso para que mañana ustedes puedan ver, de verdad que no hay inconveniente, ¿verdad? Ever, Abogado, ¿sí? disculpe, yo Ah, en el estado que mandé hoy del grupo de las personas que iban a trabajar con el proyecto, sí. mandé repetido un número de cuenta de una persona que lo confundí. Ajá. Entonces, me va a permitir de que por favor, un poquito más tarde, porque ahorita estoy con situaciones de mi trabajo, enviárselo de nuevo. Sí, no hay problema, Francisco, no hay problema, me lo puede mandar en el transcurso de la noche. Gracias, abogado. Vaya, pues cheque. Ever, Sí, buenas noches, abogado. Es que al final yo sí tengo una duda acerca del trabajo. Entonces, al final lo que tenemos que concluir el por qué el derecho es una ciencia, ¿verdad? sí, tienen que responder la pregunta con todo lo que hablamos, Ever. Si se fijó, por eso el objetivo es que miren, hablar del derecho como ciencia no es nada fácil, es un debate académico y es bien amplio, ¿verdad? Entonces, de ahí el sentido de darles un material base, porque los hubiera puesto en las nubes, ver si de repente solo les digo, contéstenme esta pregunta, y se imaginan yéndose al internet tantas teorías que hay sobre lo que es el derecho. Pero aquí yo les ayudo un poquito y les digo, utilicen este material base que les sirve para responder de entrada cuáles son los fundamentos del derecho, ¿verdad? Díganme. Ok, muchas gracias. La pregunta la podríamos responder en la conclusión, ¿verdad? O dentro del contenido. Tienen que responderlo dentro del contenido, porque recuerden que ahí tienen que desarrollarlo tal como les estaba ejemplificando ahorita. Porque me tienen que hablar del objeto, me tienen que hablar del método y me tienen que hablar del fin. Entonces, de esos elementos que yo les dije, es lo que vamos a puntualizar. Ahora, en las conclusiones, lo que usted va a aterrizar ahí es lo que desde su punto de vista usted concluye a la luz del contenido que usted tanto investigó como también con la referencia que usted recibió, ¿verdad? Como decir, en base a esta pregunta, desde mi punto de vista, yo concluyo en esto. ¿Entienden? Entonces, las conclusiones son algo así como para aterrizar en cuanto a lo que del contenido ustedes desarrollaron. ¿Está bien, Fernando? Perfecto, gracias. Sí, gracias. Catherine, ¿tenía una pregunta? Sí, abogado, buenas noches. Entonces, lo que nosotros tenemos que es responder la pregunta utilizando el objeto, método y fin, definiendo sí. cada uno y así justificando para llevarlo hacia la realidad. Sí, así es. Y aportando, ¿verdad?, las referencias para ustedes enriquecer el conocimiento que ya... Sí, porque como por ejemplo que usted estaba hablando de que en el objeto se hacía por una situación que está pasando. Entonces podría ser como que bueno, no recuerdo hace cuántos años, pero se estableció lo que es la norma de que dos hombres no podían estar en una misma
en motocicleta por lo que era el sicariato. Entonces yo lo puedo plantear en lo que es en el objeto. A manera de ejemplo lo puede desarrollar, como se recuerda el derecho como ciencia, ver si la norma, cuál es la hipótesis normativa, cuál es la intención que pretendió el legislador al momento de formular esto, ¿me entiende? Ajá, Y ver si a la larga el desarrollo pragmático funcionó, porque disminuyó el sicariato, disminuyó este problema, por ejemplo, que tenemos, entonces usted lo tiene que tomar como una valoración, ¿verdad? En la manera práctica, ¿verdad? Para ver si al final de cuentas el desarrollo pragmático de la norma sirve para solucionar el problema en concreto, ¿verdad? Perfecto. Bueno, Okay. Muchas gracias, abogado. Bueno, Marcia, ¿tenía una pregunta? Sí, es que me fijé que en este material, pues, aparte de explicar el método, pues me fijé que hablaba sobre la metodología de la investigación jurídica aplicada a la informática y algo sobre la metodología de la investigación jurídica aplicada a la monografía. Y quería saber si eso entraba a lo mismo que, que hablábamos del método. No, por eso les desarrollé eso hoy, Marcia, porque el objetivo es que ustedes se enfocaran solo en esa parte para que ustedes lo comprendieran. El resto de información es más que todo cultura general, más para que ustedes enriquezcan un poquito el conocimiento en base a esas temáticas. Pero para responder el objeto de la pregunta se enfoca en lo que ahorita desarrollamos, ¿verdad? Para que así se les sea más sencillo, más fácil. Abogado. Sí, dígame, Ricardo. Una pregunta. Al momento de, o sea, mi grupo ya entregamos el trabajo. Ok, al momento de entregarlo solo es el coordinador, ¿verdad? Sí. Ok, ellos no lo tienen que subir. El coordinador sí. O el relator. Sí, el coordinador sí. Ok. ¿El relator se lo tiene que enviar a usted también? No. ¿Subirlo al campus? No. Recuerda que la función de ambos es de que todos lo tengan, ya entiendo. ¿verdad? Que todos lo tengan, que todos tengan copia. Yo cuando haga la valoración del trabajo, como ya lo subió el coordinador, una vez que yo lo evalúe, que yo lo revise, las mismas valoraciones que escribo en el coordinador van a recibir ustedes también, ¿verdad? Como grupo. Ok, sí, otra pregunta consiguiente a eso, abogado. Creo que al momento, no sé si fue lo que había dicho anteriormente, al momento, yo soy el coordinador, al momento de subir el trabajo, me aparecían los nombres de quienes faltaban por entregar, y por eso la pregunta que le hacía, abogado. Sí, pero ahorita Ricardo se volvió a fijar si ya está constituido su grupo, porque no me he fijado si está. Sí, en la lista que usted nos envió, ¿sí? Ya estaban constituidos los grupos, ahí está nuestro grupo. Bueno, pero si tendría que volver a revisar el trabajo ya subido para ver si... Revise. Revíselo porque el caso de su grupo lo constituía hasta hoy. Entonces, solo para salir de dudas, ¿verdad? Si hay algún inconveniente, siempre... No, yo en ese caso podría volver a subir el trabajo por si, o sea, darle editar al trabajo y volverlo a subir de... Sí, se puede hacer mientras no se cumpla el término, no hay ningún inconveniente, ¿verdad? Ok, muchas gracias, abogado. Y alguien me acordó ahorita de modificar el término, ¿verdad? Tanto para el foro como para lo otro. No se preocupen, ya lo voy a modificar, es que se me ha olvidado, ¿verdad? Porque lo del foro, recuerden que lo teníamos para esta semana, para el 25. Es correcto. ¿Verdad? Entonces quedamos que lo íbamos a dar tiempo para el 28, ¿verdad? Correcto, abogado. A ver, permítame que estoy desplegando aquí el calendario para acordarme. Sí, para el viernes estaba. Sí. Entonces sí, no hay ningún problema. Entonces sí, era para este viernes, pero no, en cuanto al foro, sería para el lunes. Para el lunes, exacto, sí. Y recuerden que ya mañana que miremos la siguiente clase, ya se abre lo que es el foro, perdón, no hay foro, ahí hay una actividad. Entonces ya hay que empezar a trabajar en la siguiente actividad, ¿ok? Bueno, muchas gracias, abogado. Vaya, pues, bueno, me alegra mucho haber compartido con ustedes y mañana seguimos con las dudas que tenemos sobre este material, no se preocupen, ¿verdad? Mañana
Vamos a hacer una breve introducción todavía a esto. Los primeros 15, 20 minutos vamos a aterrizar con este material y después continuamos con la siguiente clase que, por si tienen dudas, por si hay algunas que otras cosas pendientes que tenemos en cuanto a los grupos, en cuanto a las actividades, no duden que de repente aprovechar ahí para preguntarme. Y en el transcurso de la noche y mañana yo les voy a responder, ¿verdad? Algunos que me han escrito en relación a lo de los grupos. Denme un poquito de tiempito, que eso lo arreglo mañana por la mañana, ¿verdad? Perdón, abogado. Dígame. Quedé un poco en el aire. Hay un foro que debemos trabajarlo ya. Sí, el primer foro, se recuerda, es del repaso de la clase 1, unidad 1, ¿verdad? Ese foro ya está abierto, ¿verdad? Y ese se cierra hasta el próximo lunes. Ok. ¿Verdad? Vaya, pues, bueno, no sé si alguien más tiene alguna otra consulta, estimados. ¿No? Vaya, pues. Bueno, entonces... Abogado, ajá, disculpe. Dígame. O sea que la actividad siempre del miércoles siempre queda para el miércoles. ¿O entendí mal? La de esta que estamos hablando. Efectivamente. Sí, esa la voy a modificar también, ¿verdad? Esa la voy a cambiar. ¿O quieren que lo dejemos para ese miércoles? No, No, el viernes. cámbiala. No, porque como ahorita ya lo explicó de diferente manera y yo tenía otra información, la verdad. Ok. Entonces, como ya de la manera que lo explicó, ya le entendí el tema. Mire que le voy a decir algo, que eso es lo único malo que yo tengo. Que cuando me dicen, denos un poquito más de tiempo, les doy un poquito más de tiempo y eso está mal. No, es bueno, Sí, la accesibilidad es bueno. Un trabajo de calidad. Trabajo de calidad. Es bueno. Bueno, pues entonces, sí, la actividad era para el miércoles, lo vamos a modificar para el sábado 26. Vaya. Está bueno. Vaya, Gracias, Muchas gracias, Hay que ser abogado. comprensible. Sí. Vaya, pues. Bueno, Bueno, nos vemos buenas mañana. noches. Mañana les comparto el enlace para vernos siempre en videoconferencia. Aprovechen a leer y a seguir profundizando en lo que tenemos pendiente. Y cualquier duda o cualquier otra cosa que tengan, mañana aprovechamos para seguir. Está bien, Alfonso. Gracias, abogado. Feliz noche. Buenas noches, abogado. Muchas gracias. Hasta mañana. Vaya, pues, Tengan buenas linda noches. noche. Nos vemos. Bueno, Bueno. descansa. Hijo, cuidado, te caes. Vaya, no.